Buenas tardes, María del Mar, ¿qué tal? Bueno, pues hay un jaleo formado con lo de las cláusulas suelo que nos pusieron muchos bancos cuando fuimos a comprar nuestra primera vivienda o nuestra segunda vivienda también, que por esa cláusula, cuando el interés del dinero iba bajando, pues ¿qué pasa? Que nos podía corresponder una bajada de nuestra hipoteca, pero debido a esa cláusula, pues no bajaba. ¿Por qué? Porque decía el banco que cuando llegaba a ese tope se quedaba ahí. Tuvo que venir el Tribunal Supremo para decir que se podía devolver hasta 2013, pero lo anterior al 2013 no se podía devolver. Hubo después una sentencia de Europa que puso un poquito de orden en este asunto y que le dio también un tirón de oreja a la justicia española, pero hay ahí un bypass entre medio de Europa porque parece ser que vamos a tener, Sara, se espera que sean buenas noticias también para los consumidores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael. Pues sí, así es. Este tema, la verdad, que se debe a la noticia que ha salido, que el pasado 10 de septiembre el Tribunal Supremo ha suspendido aquellos recursos que se están tramitando donde, además de una cláusula suelo, el cliente ha firmado un acuerdo, bien para quitar esa cláusula suelo, para reducirla e incluso renunciando a poder reclamar sus derechos. Eran acuerdos que la entidad ofrecía, como bien has dicho, incluso en ese bypass del Supremo y Europa en el 21 de diciembre de 2016, donde ya establece que se devuelvan todas las cantidades. Muchas entidades aprovecharon para ofrecer esos acuerdos a sus clientes, pero sin toda la información, como es lógico, para que de esa forma no pudieran después reclamar sus derechos. Jugando casi un poco a la banca, nunca mejor dicho, ¿no? Siempre conozco yo mejor el juego que aquella persona que viene a jugar conmigo. Así que nos vamos a ir a la realidad. Ustedes han tenido esa cláusula suelo, han ido a reclamar a su banco diciéndole, oiga, mire usted, que es que, como ya dijo Europa, que me podía devolver dinero, y dice el banco, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo resulta que no es beneficioso para nosotros. Confiamos una vez más en que ese acuerdo, bueno, pues nos iban a devolver el dinero de la manera que fuera, porque se han ofertado muchas maneras de devolverlo, y ahora resulta que Europa puede decir que esos acuerdos tampoco son válidos. Pues así es, porque efectivamente en esos acuerdos lo que venimos a decir es que en esos acuerdos se debería de haber informado al cliente, primero, a qué se renuncia, qué se está devolviendo, a qué tiene derecho ese cliente. Es decir, vale, yo te puedo ofrecer una devolución de 3.000, aunque te correspondan 6, yo te ofrezco 3. Y que sea el cliente el que de forma voluntaria y libre decida si quiere esos 3 a sabiendas que le pertenecen 6. Entonces, todo ese manudo otra vez de ocultar esa información a los clientes es donde entran ese tipo de acuerdos y esa nulidad de ese tipo de acuerdos. ¿Qué pasa? Pues como bien has dicho antes, nuestro Tribunal Supremo el 11 de abril del 2018 dictó una sentencia en la que decía que no, que esos acuerdos eran válidos, que eran transacciones que los clientes habían consentido y que, por tanto, no se podía hacer nada. Pues de nuevo vamos a Europa, Rafa. Entonces, Europa ya ha dicho en un documento que se llama Observaciones que no, que esos acuerdos no son válidos, que un cliente no puede renunciar, porque además es una cláusula abusiva, hacer renuncia de acciones en virtud de nuestra ley de consumidores y usuarios. Tú no puedes renunciar a ejercitar tus derechos. Es que es una barbaridad, la verdad. Y entonces el próximo 12 de diciembre, Rafa, se prevé que se publique ya el informe por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, la verdad que tenemos muchísimas esperanzas porque la verdad que vienen buenas sensaciones al respecto, porque la verdad que no era normal lo que estaba ocurriendo. La banca siempre gana, como se suele decir, así que presten ustedes mucha atención porque ahora le va a explicar Sara qué tenemos que hacer, qué debemos hacer. Es decir, si ustedes han tenido cláusula suelo, si ustedes esas cláusulas suelo han ido al banco para decir a ver si se la devuelve en virtud también el gobierno legisló sobre este asunto y ustedes firmaron un acuerdo o incluso el banco, que también puede ser, le devolvió esas cláusulas suelo, ojo, que a lo mejor no era lo que le correspondía y ojo que a lo mejor pueden ustedes reclamar la cantidad correcta. Puede ser, pues siempre, como decimos, la escritura del préstamo, porque efectivamente tú puedes tener una cláusula suelo y posteriormente el banco te la ha modificado, te la ha reducido o te la ha eliminado. Entonces, la escritura, el recibo de la cuota, que es donde podemos ver el tipo de interés aplicado. Si, lógicamente, saben que han firmado ese acuerdo, pues copia del acuerdo, si no, lógicamente, habrá que pedirlo a la entidad y se analizará toda esa documentación caso por caso, siempre, como decimos, y abogamos por abogados especializados en estos temas, porque la verdad que es un tema que hay que medir todos los factores. Entonces, siempre iniciaremos una reclamación previa a la entidad, previamente a iniciar la vía judicial, siempre con la voluntad de que la entidad ofrezca alguna solución amistosa.
Que parece también que la banca no ha jugado limpio, por lo menos no ha puesto todas las cartas sobre la mesa. Ha sido siempre la parte más vulnerable, el consumidor, la que ha tenido que pagar todos los platos rotos. La justicia española parece que tampoco ha puesto pie en pared, como solemos decir en primer momento, que Europa ha tenido que llegar a darle un tirón de oreja y ahora probablemente le dé otro tirón de oreja. Entonces, el consumidor que tenga alguna duda sobre esto ha dicho ponerse en manos de expertos como son ellos, Enato Abogados, pero ¿qué tendrían que hacer? ¿Esperar a diciembre que salga esa resolución de Europa o...? Nosotros siempre, bueno, al final el tiempo sí es verdad que es un factor importante, pero siempre nos gusta que por lo menos ya vayan recabando la documentación, que muchas veces nos encontramos con clientes, y ahora mismo acabo de tener una reunión, no tienen ni la escritura de préstamo, o sea... Y perdona que te interrumpa, que han ido también muchas veces al banco y el banco tampoco se los ha querido proporcionar toda la documentación. Exactamente, entonces a lo mejor incluso tenemos que iniciar previamente esa búsqueda de documentación, haciendo reclamaciones previas, requerimientos previos para localizar esa documentación. Por eso es un proceso que necesita de sus trámites. Entonces, realmente estamos ya en octubre, ya te digo que esa fecha de 12 de diciembre ya ha sido publicada, pero que empezamos esos trámites previos. Primero tenemos que recabar la documentación, hacer la reclamación previa a la entidad. O sea, que ya realmente estamos iniciando, ya tenemos muchos casos que los estamos ya iniciando, como es lógico, porque además hay muy buenas esperanzas al respecto. Estamos hablando de cantidades desorbitadas con las cláusulas suelos, porque cuando el Euribor a lo mejor comenzó a bajar en esa caída, casi en picado que se encuentra ya en negativo, como todos ustedes saben, a lo mejor bajaba al 2, pero cualquier persona tenía hasta hace 5 años una cláusula suelo del 4,9, por poner un ejemplo. Así es, desde el 2000... Altísimas, vamos, tú habrás visto cláusulas suelo de 14 y a lo mejor de un 15%. Eso, bueno, serían las cláusulas techo. Yo la más alta, incluso un 7, un 8% de cláusula suelo, cuando, como comentas, el Euribor estaba en un 1%. O sea, era algo asombroso. Sí es verdad que encima de este tipo de acuerdos, Rafa, ha sido el enganche un poco a los clientes, lo típico de, venga, que te voy a bajar 50 euros en la cuota. Y la gente es que no sabía lo que estaba firmando. Claro, a ti te dicen, como cualquier familia, te voy a bajar 50, 100 euros en la cuota y te tiras al banco a firmar, porque dices, lógicamente, como en la situación en la que nos encontramos, cualquier persona firma, pero volvemos a caer en la trampa. No sabemos lo que firmamos, el banco no me informa, no lo sé. Sí, me bajan 100 euros, pero es que a lo mejor del 4,90 que tenía del suelo me la han puesto en un 3%, pero es que sigo teniendo cláusula suelo, más baja, pero la sigo teniendo. Entonces, ahí entra el juego un poco de que lo mismo me la han reducido, que lo mismo me la han eliminado y no me han devuelto lo que me correspondía, pero que es que encima me han metido una cláusula de renuncia para impedirme que yo pueda ejercitar mis derechos. Entonces, todo eso es lo que vamos a alumbrar y a tener ya bastante luz en los próximos meses. Madre mía, y esto ya lo que voy a decir no es legalmente o políticamente correcto. Todo esto se hacía en un Estado democrático de derecho con imperio de la ley, donde se engañaba prácticamente a los consumidores. Todas estas hipotecas con estas cláusulas suelo se firmaban delante de notarios, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mirando por un lado, el Banco de España mirando para otro lado, Hacienda mirando para otro lado, la Justicia mirando para otro lado, y ha sido ya pues ese empuje cansino de los consumidores de decir, oigan, que esto ya no es legal. Y a última hora ha sido Europa, es decir, se lo tenemos que agradecer a Europa. Pues sí, básicamente, lógicamente, no podemos ir contra nuestro propio organismo, pero sí es verdad que tanto en IRPH, como en cláusula suelo, como ahora con los acuerdos novatorios, es Europa el que está poniendo un poco de orden en todo este caos, que es que lo mismo tenemos una sentencia a favor que la tenemos en contra, y esto no puede ser porque crea una indefensión en seguridad jurídica a los ciudadanos que no es normal y no podemos permitir. Pero lo que sobre todo animamos a los ciudadanos que no se cansen, porque muchos clientes, porque es que claro, vemos las noticias, nos desesperamos, vemos que no hay... No, eso es lo que quieren conseguir, pero no, para eso estamos, para defendernos y para llegar hasta donde haya que llegar, para que al final defender a esos consumidores indefensos. Esto es como se suele decir, David frente a Goliat, frente al gigante de la banca, pero al final que venció fue David. Bueno, Sara, pues ¿dónde os podemos encontrar? Pues aquí nos encontramos en la calle Rascón número 37, eso animamos a la gente, si no tienen documentación no se preocupen, aquí les ayudaremos a recabarla. Tenemos eso, la consulta gratuita, y entonces, pues bueno, por lo menos siempre animamos, Rafa, que además la gente se informe. Lo que no podemos seguir siendo ignorantes y no tener información por decir, no, es que voy y confío ya, pero que cada uno tenemos que estar informados de por nuestros propios medios. Y por lo menos aquí, sobre todo, hacemos una consulta informativa y que cada persona sepa qué clase de préstamo tiene, qué ha firmado, qué no ha firmado, y por lo menos que se encuentren seguros. Y fíjate que habrá muchas personas, y lo digo porque me pasó a mí personalmente,
que no sabía ni que tenía una cláusula suelo. Con eso te lo digo absolutamente todo. Ni idea, de verdad. Ya cuando salió todo el tema, pues te pones a mirar y dices, pero yo tengo una cláusula suelo. Pues eso le pueden pasar a muchos de ustedes. Así que la escritura de constitución del préstamo, que suele venir siempre prácticamente la de compraventa, cuando se hace la compraventa, la hipoteca, mírenla bien y si tienen alguna duda, pues ya saben, en manos de expertos abogados, porque es su dinero que seguro que les ha costado muchísimo trabajo tenerlo que ganar, que trabajar. Y a final de mes hay que llegar, y para que se lo ganen otros que no lo han hecho bien, pues mejor que lo tengan ustedes. Así que ya saben, Enatos Abogados, expertos que les pueden asesorar sobre este tema de cláusula suelo y sobre otros temas más, como por ejemplo hemos hablado de tarjetas bancarias, hasta todo lo que tiene que ver con el derecho inmobiliario. María del Mar, ya sabes, toma nota para que no te den gato